Tú lavas los platos, vieja. El vino es para mamá. Esas palabras cayeron en medio del comedor, como un vaso que se rompe contra el piso de mosaico. Eran las 2:14 de la tarde del domingo y había 17 personas sentadas alrededor de esa mesa. 17 personas que se quedaron en silencio al mismo tiempo, con los tenedores suspendidos en el aire mirándome. Y yo solo bajé los ojos y vi mis nudillos. Los mismos nudillos que habían cosido miles de metros de tela, que habían apretado agujas de madrugada mientras mi hijo dormía, que habían cargado bolsas del mercado, que habían tallado ropa con jabón de lavandería para que esa familia nunca le faltara nada. Y hubo un momento, uno solo, en que levanté la vista hacia mi hijo. Rodrigo, mi hijo, el que yo parí con una hemorragia que casi me costó la vida. El que yo saqué adelante cosiendo uniformes escolares hasta la 1 de la madrugada durante años. Él me miró y no dijo nada. Solo giró la cabeza hacia su plato y siguió comiendo como si yo no estuviera ahí. Eso fue lo que me rompió. No las palabras de Verónica. Fue ese silencio de mi hijo. Si alguna vez en tu vida sentiste que las personas que más amaste te miraron y eligieron no verte, quédate, porque lo que hice esa tarde y lo que traje conmigo cuando volví horas después a esa misma casa, cambió todo. Y cuando digo todo, lo digo en serio. Hay una decisión que tomé ese día que ninguno de ellos pudo deshacer, y hoy te la voy a contar completa. Me llamo Patricia Morales, tengo 61 años, y durante 40 de esos años fui la mujer que sostuvo a una familia entera con hilo, aguja y silencio. Y si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo antes de seguir. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y deja tu me gusta en este video. Y cuéntame algo más. ¿Desde qué ciudad, desde qué país me estás escuchando ahora mismo? Escríbelo en los comentarios. Me sorprende cada vez que descubro hasta dónde llegan estas palabras y quiero saber que hay alguien del otro lado escuchándome. Crecí en Puebla, en una casa pequeña de paredes de adobe, donde el olor a chile tostado se mezclaba con el olor a ropa lavada con jabón azul. Mi mamá cosía, mi abuela cosía, y yo aprendí a coser antes de aprender a escribir mi nombre completo. No porque me lo obligaran, sino porque cuando veía cómo una tela sin forma se convertía en algo que alguien usaba con orgullo, sentía que yo también tenía un lugar en el mundo. A los 19 años me casé con Ernesto. Era un hombre trabajador, serio, que olía a madera recién cortada porque trabajaba en una carpintería de la colonia. Tuvimos a Rodrigo a los 23 años. Un parto difícil, 3 días de labor, 4 litros de sangre y una transfusión que el médico me contó después cuando ya me había salvado. Rodrigo llegó chillando fuerte, con las mejillas redondas y los puños apretados, como si ya supiera que venía a pelear con el mundo. Y yo lo amé desde el primer segundo, con ese amor que no se explica, que no se mide, que no tiene fondo. Ernesto murió cuando Rodrigo tenía 12 años, un infarto, rápido, sin aviso. Un martes a las 7 de la mañana, mientras tomaba su café en la cocina. Quedé sola con un niño de 12, una máquina de coser Singer que ya tenía 15 años de uso encima, y 120 pesos en la cartera. No tuve tiempo de llorar. Bueno, sí lloré. Lloraba de noche, sola, con la almohada tapándome la boca para que Rodrigo no me oyera desde el cuarto de al lado. De día cosía. Cosía vestidos de 15 años, uniformes escolares, manteles bordados, faldas de ballet para niñas de la colonia. Cosía y cosía y cosía, hasta que los dedos me sangraban y los ojos me ardían y la espalda me gritaba que parara. Pero no paraba, porque Rodrigo necesitaba comer, necesitaba zapatos que le cupieran, necesitaba cuadernos y lápices y un cartón de leche cada 2 días, y yo era lo único que había entre él y el hambre. Con los años monté un pequeño taller en el cuarto que daba a la calle. Puse un letrero hecho a mano. Patricia Modas, costura y arreglos. No tenía dinero para una imprenta. El letrero era de cartón y letras de pintura vinílica azul que yo misma tracé con una regla y un pincel de pelo fino. Pero la gente llegó. Primero las vecinas, después las amigas de las vecinas,
Después mujeres de otros barrios que venían con vestidos de novia para ajustar, con pantalones para remendar, con ilusiones para hacer realidad en tela. Ese taller lo construí con años de noches sin dormir. Y cuando Rodrigo cumplió 15 años, pude regalarle sus primeros tenis nuevos. No de segunda mano, nuevos, con caja y todo. Recuerdo que él los olió primero antes de ponérselos. Los olió como si fueran algo precioso. Y a mí se me cerró la garganta de la emoción, porque en ese olor yo reconocí todo lo que había costado. Las madrugadas, el frío del cuarto, los dedos entumecidos, los ojos irritados. Eso fue lo que construí, eso fue lo que di. Y lo di con gusto, sin llevar la cuenta, porque así ama una madre. Rodrigo creció. Estudió administración en una universidad pública que yo pagué con la costura. Consiguió trabajo en una empresa de logística. Y a los 28 años me presentó a Verónica. La primera vez que la vi, pensé que era guapa. Alta, segura de sí misma, con una sonrisa que llegaba antes que las palabras. Me cayó bien, de verdad. Recuerdo que le dije a mi comadre Esperanza: me cayó bien la novia de Rodrigo, tiene carácter. Y Esperanza me miró con esa cara que ella pone cuando sabe algo que yo todavía no sé, y me dijo muy despacio: Patricia, el carácter también puede herir. No le hice caso. Se casaron en mayo. Tuvieron su departamento rentado en la colonia Narvarte. 2 años después llegó Sofía, mi nieta. Esa niña que nació con los ojos enormes y que desde que aprendió a caminar me buscaba a mí primero cuando tenía miedo, o frío, o sueño. Cuando Sofía tenía 2 años, el dueño del departamento le subió la renta de golpe. Rodrigo me llamó: «Mamá, ¿nos dejas vivir en tu casa tantito mientras ahorramos?». La casa de la colonia Ermita. La casa donde Rodrigo creció. La que yo había comprado con 15 años de costura, que todavía mantenía con mi pensión y con los encargos que seguían llegando al taller. ¿Qué iba a decirle yo que no? Era mi hijo. Se mudaron en octubre. Los primeros meses estuvo bien. Verónica me ayudaba a veces en la cocina. Sofía dormía en el cuarto que había sido de Rodrigo de niño, y cuando la oía reírse en las mañanas, sentía que la casa volvía a respirar de verdad. Pero poco a poco las cosas fueron cambiando. Las comidas empezaron a servirse en la mesa del comedor, y a mí comenzaron a darme el plato en la cocina. Primero una vez, después otra, después siempre. Cuando llegaban visitas de Verónica, yo era la que recogía los vasos, la que ponía el agua a hervir, la que desaparecía sin que nadie me lo pidiera con palabras, porque ya lo había aprendido sin que me lo dijeran. No dije nada. Me convencí de que estaba exagerando, que era mi casa y mi familia, y que yo era parte de todo eso, que Verónica era joven y no sabía cómo tratar a las suegras, que con el tiempo cambiaría, que Rodrigo me quería aunque no lo demostrara, que el silencio era solo una etapa, y el silencio se fue haciendo más grande, como un agujero que uno ignora en la tela porque cree que no va a crecer, hasta que un día la tela entera se cae. Ese domingo, Verónica había organizado una reunión familiar grande. Sus tíos, su mamá, su hermana mayor, 3 primas y 2 amigos de trabajo de Rodrigo. 17 personas en total. Yo había cocinado desde las 7 de la mañana. Mole negro, arroz rojo, frijoles de olla, tortillas hechas a mano. Había puesto la mesa con el mantel de hilo que yo misma había bordado hace 30 años, con flores en las esquinas que tardé 4 meses en terminar. Cuando todos estaban sentados y los platos estaban servidos, Verónica descorchó 2 botellas de vino. Las puso en la mesa del comedor. Una de tinto, una de blanco. Y en ese momento me miró desde donde yo estaba, de pie junto a la cocina, con Sofía en brazos. Y lo dijo, frente a todos, con esa voz segura que ella tiene cuando sabe que nadie la va a detener. Y señaló a su propia madre que estaba sentada en la cabecera de mi mesa, en mi casa. Yo no grité, no lloré, no dije nada. Bajé la mirada hacia Sofía, que tenía 4 años y me estaba mirando con los ojos muy abiertos, sin entender bien qué había pasado, pero sintiendo que algo se había roto en ese cuarto. Esa niña me apretó el cuello con sus brazos pequeños, y yo la apreté también,
muy fuerte, como si en ese abrazo pudiera guardar todo lo que no tenía fuerza para decir. Luego la puse despacio en el sillón de la sala. Tomé mi bolso de la silla y salí de mi propia casa sin decir una sola palabra. Caminé 6 cuadras hasta la parada del camión. Me senté en una banca de metal fría y estuve ahí un rato largo, con el bolso en las rodillas y las manos temblándome encima, mirando la calle sin verla realmente. En algún momento, sin haberlo planeado, abrí el bolso y saqué una tarjeta. Una tarjeta pequeña, de cartulina blanca, que había guardado 3 semanas atrás y que nunca había querido usar. La miré durante mucho tiempo. Después marqué el número. Pero eso fue antes de que yo regresara. Antes de que llegara a esa casa con alguien que nadie en esa mesa imaginaba que yo conocía. Antes de que Rodrigo se quedara paralizado en la puerta mirando lo que yo había traído conmigo. Más adelante vas a entender por qué guardé esa tarjeta durante 3 semanas en el fondo del bolso, debajo de todo. Lo que había detrás de ese número lo cambió todo. Hay una imagen que no me ha abandonado en todos estos años. Es una imagen pequeña, casi sin importancia, pero a mí me persigue como persiguen las cosas que uno no entiende hasta mucho después. Las imágenes que se quedan no siempre son las grandes. A veces son las más quietas, las que caben en la palma de la mano. Rodrigo tenía 7 años. Era un miércoles de invierno y llovía desde temprano con esa lluvia fina y fría que cala los huesos, la que no hace ruido pero empapa todo lo que toca. Yo estaba cosiendo en el taller, con la estufa de gas prendida al lado para no congelarme los dedos, escuchando el goteo del techo donde la lámina tenía una pequeña grieta que nunca me alcanzó el dinero para reparar. Él llegó de la escuela empapado porque se había caído en un charco a 2 cuadras de la casa. Entró corriendo, llorando, con el pantalón gris del uniforme todo sucio de lodo y las rodillas raspadas, con el cabello pegado a la frente y los zapatos chorreando agua sobre el piso de mosaico. Se me tiró encima sin decir nada. Solo lloró contra mi cuello mientras yo lo sostenía y le pasaba la mano por el cabello mojado y frío, sintiendo cómo su cuerpo pequeño iba dejando de temblar poco a poco. No dije nada tampoco. Lo abracé nada más. Lo abracé con esa clase de abrazo que no busca resolver nada, que solo busca decir aquí estoy. El ruido de la lluvia contra el techo de lámina llenó todo ese silencio. En ese momento pensé, este niño me necesita más que el aire, y yo lo necesito a él de la misma manera. Este amor que siento ahora mismo es lo más real que ha existido en mi vida, lo más verdadero, lo único que no podría explicarle a nadie que no lo haya sentido. No sabía que ese niño de 7 años mojado y asustado se iba a convertir en el hombre que un día elegiría no verme frente a 17 personas. No lo sabía porque nadie puede saber esas cosas. Y tal vez es mejor así. Tal vez si lo hubiéramos sabido, ninguno de nosotros habría podido amar a nuestros hijos con esa entrega tan completa, tan sin reservas. Nadie sabe esas cosas. Uno no puede saberlas. Y sin embargo, a veces me pregunto si algo de lo que yo hice o no hice sembró una semilla que yo misma no alcancé a ver crecer. Una semilla que yo regué sin saber que la estaba regando, en los gestos pequeños, en los silencios, en las decisiones que tomé creyendo que estaba haciendo lo correcto. Esa pregunta me ha quitado el sueño muchas noches. Me ha tenido sentada en la oscuridad del cuarto mirando el techo, repasando años enteros, como quien repasa las páginas de un libro que ya no puede cambiar, pero tampoco puede dejar de leer. ¿Será que fui yo? ¿Será que lo malcrié sin darme cuenta? ¿Será que al darle todo sin pedirle nada a cambio, le enseñé que podía recibirlo todo sin agradecer nada? ¿Será que el amor que no pone límites también enseña a no reconocerlos? No lo sé. Todavía no lo sé del todo. Pero sí sé lo que hice. Y sé lo que no hice. Y esas 2 cosas pesan diferente. Las 2 conviven en mí. Las 2 son mías. Después de que Ernesto murió, me convertí en 2 personas al mismo tiempo. De día era la madre fuerte, la que no lloraba frente a Rodrigo, la que le preparaba el desayuno y le revisaba la mochila y le decía, «Vas a estar bien, mi amor», con una voz que no temblaba. La que llegaba a la cama cada noche sintiéndose vacía,
pero que al día siguiente volvía a levantarse porque no había otra opción. De noche, era la mujer que se sentaba en el borde de la cama, con los pies en el piso frío, mirando la pared, preguntándose cómo iba a pagar la luz ese mes, cómo iba a pagar las tortillas, cómo iba a mantener en pie ese mundo que parecía sostenido solo por mi voluntad de que no se cayera. En esa época, mi vecina doña Carmen me regaló un radio de pilas, uno de esos radios viejos de plástico café con la antena doblada a la mitad que solo agarraba bien 2 estaciones. Tenía una pegatina decolorada de una Virgen de Guadalupe en un costado que ya casi no se distinguía de tanto que se había borrado. Yo lo ponía en la cocina mientras cosía de noche. Me hacía compañía. A veces pasaban valses, a veces radionovelas, a veces solo la estática del radio llenando el cuarto como un zumbido que no decía nada, pero que tampoco dejaba el silencio entero. Pero era algo. Era una voz que no pedía nada y no juzgaba nada. Y en esa época eso valía más de lo que parece. A Rodrigo le gustaba ese radio. Se paraba junto a mí cuando era chico y movía la antena hasta que encontraba alguna canción que le gustara, con esa concentración seria que ponen los niños cuando hacen algo que les parece importante. Después bailaba solo en la cocina con los brazos abiertos, riéndose de sí mismo, mientras yo cosía. Y yo me reía también. Me reía de verdad, con ganas, de ese modo que limpia algo adentro. Esos momentos eran ligeros como papel, como pequeños respiros en medio de todo lo demás. Cuando Rodrigo cumplió 16 años, ese radio desapareció. Nunca supe si se lo llevó alguien o si simplemente se cayó y se rompió, y yo no me di cuenta entre tanto trabajo. Un día estaba y otro día ya no estaba. Y uno se da cuenta de esas ausencias solo cuando ya no hay manera de remediarlas. Pero recuerdo que la cocina se sintió más silenciosa después. Un silencio distinto, más quieto, más permanente. La preparatoria la pagué con uniformes escolares por mayor. Conseguí un contrato con 3 escuelas de la colonia y una del barrio vecino. 4 colores distintos de tela, 4 cortes distintos, temporadas de agosto y de enero que me dejaban sin dormir una semana entera. Cosía desde las 6 de la mañana hasta pasada la medianoche, con la espalda encorvada sobre la máquina, calculando metros y botones y cierres, llevando la cuenta en una libreta de cuadros que guardaba en el cajón de la mesa. En agosto de cada año, mis dedos quedaban en carne viva de tanto cortar. Me los vendaba con esparadrapo y seguía cosiendo. No había de otra. Nunca había de otra. Rodrigo me veía llegar al cuarto con los dedos vendados y a veces me preguntaba si me dolían. Le decía que no. Era mentira, pero era una mentira de las que no hacen daño. Una mentira para que él pudiera estudiar tranquilo sin cargar con mi cansancio encima. Para que él pudiera ser solo un muchacho que estudia, sin tener que ser también el hijo que se preocupa. Ahora me pregunto si debía haberle dicho la verdad. Tal vez si hubiera visto el cansancio, lo habría valorado distinto. Tal vez si yo no hubiera cargado todo sola y en silencio, él no habría aprendido que yo podía cargar todo sola y en silencio para siempre. Que había una mujer en esa casa que tenía la capacidad infinita de aguantar, sin quejarse, sin cobrar, sin esperarlo. Pero una madre hace lo que hace, y lo hace con lo que sabe en ese momento, con el amor que tiene y con el miedo que carga. Eso también tengo que recordármelo, porque si no me lo recuerdo, la culpa se vuelve un peso que no tiene fondo. La universidad fue lo más caro. 4 años en una institución pública, pero con transporte, libros, materiales y una colegiatura que subía cada semestre sin aviso y sin explicación, como si los números no tuvieran que ver con nadie de carne y hueso. Saqué un crédito en la caja de ahorros del barrio. Lo pagué en 36 meses con intereses que me quitaban casi una quinta parte de lo que ganaba. 36 meses calculando a mano cuánto me quedaba, separando los billetes en sobres distintos. Luz, comida, transporte, cuota. No le dije a Rodrigo del crédito hasta que ya estaba pagado. No quería que se sintiera en deuda. No quería que el amor viniera con precio. Eso también fue un error. No porque el amor tenga precio, sino porque cuando uno oculta el sacrificio, el otro no lo ve. Y lo que no se ve,
no existe. No puede agradecerse lo que se desconoce. No puede valorarse lo que nunca tuvo forma ni nombre. El día que Rodrigo se graduó, me puse el vestido azul marino que yo misma había cosido con tela que compré en la calle Palma. Lo cosí en 2 noches, entre cansancio y emoción, midiendo y midiendo hasta que quedara exacto, con botones forrados y todo, con el dobladillo recto y los hombros bien puestos. Era el vestido más bonito que yo había tenido en años, y me lo había hecho yo misma porque no había dinero para comprar uno, pero sí había voluntad para hacerlo. Cuando lo vi parado en el escenario con su toga y su birrete, con ese diploma en la mano y esa sonrisa que era exactamente la sonrisa de cuando tenía 7 años, se me cerró el pecho de emoción. Lloré sin vergüenza. Lloré con todo. Y cuando bajó del estrado y me buscó entre la gente, caminando entre todos hasta que me encontró, me abrazó fuerte y me dijo al oído: «Gracias, mamá. Esto es tuyo también». Eso lo guardo todavía, esas 5 palabras. Las guardo en algún lugar adentro donde no llegan las palabras malas. Un lugar que ella no alcanzó a tocar, por más que lo intentara. Los primeros años después de la boda con Verónica estuvieron bien. Como ya te conté, me cayó bien al principio. Tenía energía, era organizada, sabía lo que quería. Hablaba directamente, miraba a los ojos, decía las cosas sin rodeos. Yo respeté eso. La primera Navidad que pasaron en mi casa, ella llevó un postre hecho con sus propias manos, una carlota de limón que quedó perfecta, y me preguntó cómo hacía yo el ponche. Nos quedamos las 2 en la cocina picando tejocotes y cañas, mientras los hombres veían el fútbol en la sala, y platicamos. De verdad platicamos, con esa clase de conversación que no se busca, pero que llega sola cuando 2 personas bajan la guardia al mismo tiempo. Me contó de su mamá, de su infancia en Monterrey, de lo mucho que había trabajado para conseguir lo que tenía. Pensé que había algo real ahí, algo en lo que apoyarnos. Un comienzo. No sé exactamente cuándo cambió. Los cambios de esa clase no tienen un momento exacto. Son como la humedad que entra por una grieta. No la ves entrar, pero un día despiertas y la pared ya está manchada. Y entonces uno se pregunta desde cuándo, y no hay respuesta clara porque la humedad no avisa. Fue gradual. Primero fueron los comentarios pequeños, que si la casa necesitaba modernizarse, que si mi manera de cocinar era muy de rancho, que si los muebles de la sala eran de otra época. Los decía con una sonrisa, con esa ligereza que hace que uno no sepa bien si molestarse o reírse. Yo los escuché y no dije nada. Me dije a mí misma que era su manera de expresarse, que era joven, que no lo decía con mala intención. Me convencí de eso muchas veces, más de las que debí. Después vinieron las decisiones que se tomaban sin preguntarme. Cambiaron el color de la cocina sin decirme nada. Un sábado llegué del mercado y la cocina era verde menta cuando yo la había dejado color crema. El color crema que yo había elegido hacía 15 años porque me recordaba las paredes de la casa de mi mamá. Cuando le pregunté a Rodrigo me dijo: «Es que Verónica quería cambiarla, mamá. Además la tuya ya estaba muy vieja». La mía. Como si el color de una pared pudiera ser mío o de alguien más. Como si la casa entera no fuera mía. Ese día guardé silencio. Lo guardé muy hondo. Más hondo de lo que debí. Y aquí viene algo que necesito contarte porque todavía me duele cuando lo recuerdo. No por lo que fue en sí mismo, sino por lo que representó. Por lo que me mostró que ya era normal en esa casa. Sofía tenía 2 años y 8 meses. Era una tarde de jueves, de esas tardes sin prisa que parecen más largas y más suaves, y yo estaba en el patio de atrás enseñándole a Sofía a reconocer las plantas. Le mostraba la planta de epazote que yo tenía en una maceta de barro roja, la misma maceta que había sido de mi mamá, que había hecho el viaje de una casa a otra durante décadas sin romperse, y Sofía la tocaba con los deditos con mucho cuidado, como si supiera que era algo delicado, como si los niños pequeños supieran más cosas de las que uno cree. Me dijo con su voz de bebé: «Güela, ¿esto se come?» Y yo me reí y le dije que sí, que olía rico, que lo podía oler. Me incliné para acercarle la hoja y ella la olió con los ojos muy abiertos, muy seria,
como descubriendo algo importante. Entonces llegó Verónica al patio. Me miró a mí, miró la maceta y sin decir buenas tardes dijo: ¿Por qué la dejas tocar eso? Tiene tierra y microbios. Tomó a Sofía del brazo con esa firmeza suya que no admite conversación y se la llevó adentro sin mirarme más. Sofía volteó a verme desde los brazos de su mamá con esos ojos grandes que tiene. No dijo nada. Yo tampoco dije nada. Me quedé sola en el patio con la maceta de barro roja, con el epazote, con el silencio, con el olor a tierra húmeda que nadie iba a oler ya. Y en ese momento, sin buscarlo, me acordé de cuando Rodrigo tenía 2 años y yo le dejaba meter las manos en la tierra del jardín de mi mamá. Se llenaba los dedos de tierra negra y se los chupaba y yo me reía. Mi mamá se reía. Nadie nos quitaba a ese niño de los brazos por la tierra. Nadie pensaba que había algo malo en dejar que un niño tocara el mundo con las manos. Fue solo un segundo en que el pasado y el presente se pusieron uno sobre el otro y yo vi la diferencia entre los dos, la distancia entre los dos, lo mucho que había cambiado algo que yo pensé que no podía cambiar. Pero lo guardé, como guardaba todo, como había aprendido a guardar, durante años, durante décadas, con una disciplina de la que no me sentía orgullosa pero que me había mantenido en pie. El detonador antes del domingo de la reunión no fue uno solo. Fue una acumulación, como cuando uno carga una caja que va siendo más pesada con cada cosa que le agregan y sigue cargándola porque todavía puede, porque siempre ha podido, porque uno ya no sabe bien cuál es su límite de tanto ignorarlo, hasta que le agregan un papel doblado encima y la caja se cae. No se cae por el papel, se cae por todo lo que ya había antes. Ese papel doblado fue una conversación que escuché sin querer 3 semanas antes del domingo. No la busqué. No andaba espiando ni esperando nada. La puerta del cuarto estaba entreabierta y las voces llegaron hasta mí mientras yo estaba en el pasillo, caminando hacia la cocina, sin imaginar lo que iba a escuchar. Era Verónica hablando por teléfono. Supuse que hablaba con su mamá o con su hermana. La oí decir, en ese tono tranquilo que usa cuando dice cosas crueles, como si fueran normales, con esa tranquilidad que es más difícil de soportar que el enojo. Lo que pasa es que la señora ya no sirve para nada, y Rodrigo no tiene los pantalones de decírselo. No escuché más. No necesitaba más. Me alejé del pasillo en silencio, sin hacer ruido, con el cuidado que uno pone en los movimientos cuando el cuerpo todavía no sabe bien qué hacer con lo que acaba de recibir. Entré al taller, cerré la puerta con cuidado para que no crujiera, y me senté frente a la máquina de coser sin encenderla. Me quedé quieta un momento largo, con las manos sobre las rodillas, con los ojos abiertos. Lo que ella había dicho no me sorprendió del todo. Lo que me sorprendió fue que no me sorprendiera, que en algún lugar adentro yo ya lo sabía, que lo había sabido desde hacía tiempo y lo había estado ignorando con esa capacidad que tenemos de no ver lo que no queremos ver, como se ignoran las cosas que duelen demasiado para mirarlas de frente. A veces la sorpresa más grande no es la noticia, es descubrir que ya la sabías. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama con los ojos abiertos mirando el techo oscuro, escuchando la respiración de la casa, pensando, no con palabras ordenadas, con imágenes, con pedazos de años que iban y venían solos. Abrí el bolso y saqué del fondo una tarjeta pequeña de cartulina blanca que me había dado el licenciado Fuentes semanas antes, cuando fui a renovar unos papeles del taller. Él me la había dado casi de pasada, con esa amabilidad discreta de quien ofrece ayuda sin hacerlo sentir como una carga, diciéndome que si alguna vez necesitaba orientación sobre algún asunto de propiedad, que lo llamara sin pena. La había guardado sin saber bien por qué, sin pensar que la fuera a necesitar. Debajo de mi cartera, debajo de todo, en el fondo, como se guardan las cosas que uno no quiere ver pero tampoco quiere tirar. La tuve en la mano esa noche un rato largo. Le di vuelta varias veces. Leí el nombre, el teléfono, la dirección. Después la metí de nuevo al fondo del bolso. 3 semanas después del domingo más largo de mi vida,
Cuando ya estaba sentada en esa banca de metal frío en la parada del camión, con las manos temblando encima del bolso y el corazón latiendo más fuerte de lo que debería, fue cuando la volví a sacar. Aunque todavía no sabía exactamente lo que iba a pasar esa noche, algo dentro de mí ya había decidido. No con palabras, con los huesos, con esa certeza silenciosa que no viene de la cabeza, sino de algún lugar más profundo. Como cuando uno sabe que el tiempo de aguantar terminó, sin que nadie tenga que decírtelo, sin que haya que explicarlo ni justificarlo, solo saberlo. Necesito detenerme un momento aquí, porque mientras te cuento todo esto, pienso en cuántas personas me están escuchando ahora mismo que también lo dieron todo, durante años, durante décadas, sin llevar la cuenta, sin pedir recibo, sin esperar reconocimiento, porque así aman las madres, los padres, los abuelos de esta tierra, con todo y sin condiciones. Y recibieron tan poco a cambio, o peor, recibieron desprecio donde debía haber gratitud. Indiferencia donde debía haber memoria, silencio donde debían haber llegado las palabras. ¿Tú también viviste algo así? ¿Tú también guardaste silencio cuando debiste haber hablado? ¿Tú también cargaste todo solo, toda sola, convenciéndote de que podías con eso y con más? Escríbemelo en los comentarios. Quiero leer tu historia. Quiero que sepas que no estás solo, no estás sola. Que estas palabras llegan hasta ti porque hay algo que compartimos, algo que no necesita explicarse ni traducirse, que se reconoce nomás con sentirlo. Con sentir que alguien más pasó por ahí y salió del otro lado. Había algo que yo hacía cuando era niña y me golpeaba con algo duro, con la esquina de una mesa o el filo de una puerta. No lloraba de inmediato. Había un segundo, justo un segundo, entre el golpe y el dolor, en que el cuerpo todavía no entendía lo que le había pasado. Un segundo de silencio absoluto antes de que todo ardiera. El cuerpo tiene esa manera de protegerse a sí mismo, de pedirse un momento antes de aceptar lo que ya ocurrió. Eso fue lo que sentí cuando Verónica dijo esas palabras frente a 17 personas. Un segundo de nada. Y después el ardor, pero no lo mostré. Bajé los ojos, apreté a Sofía, salí. Eso ya te lo conté. Lo que no te conté es lo que pasó dentro de mí durante las horas que estuve sentada en esa banca de metal, mirando pasar los camiones sin subirme a ninguno, mirando pasar el mundo como si yo fuera invisible en él, como si el tiempo se hubiera vuelto algo que solo les pasaba a los demás. Los pensamientos no fueron poéticos ni ordenados, fueron cortos, furiosos, concretos, 40 años cosiendo. La casa, es mi casa. Rodrigo no dijo nada, Rodrigo no dijo nada, Rodrigo no dijo nada. El mantel con las flores bordadas, 4 meses en hacerlo, la maceta roja de mi mamá, la cocina verde menta. La señora ya no sirve para nada, ya no sirve, ya no sirve, ya no sirve para nada. Esas palabras giraban en mi cabeza sin pausa, sin piedad, como disco rayado que no encuentra el final del surco. Esas palabras de Verónica por teléfono, que yo había escuchado sin querer 3 semanas antes, se me repitieron ahí en la banca con una claridad que casi me cortó la respiración. Las había guardado. Las había doblado y metido muy adentro, como se mete algo que quema, algo que uno sabe que no puede mirar todavía. Pero ya no había adentro donde guardarlas. El adentro se había llenado. Se había desbordado esa tarde frente a 17 personas. Y entonces, en medio de ese remolino de pensamientos, me acordé de la tarjeta. La saqué del bolso. La sostuve entre los dedos con cuidado, como si fuera a romperse. Como si el papel tuviera la fragilidad de todo lo que en ese momento dependía de él. Cartulina blanca. Letras negras pequeñas. Licenciado Arturo Fuentes. Notaría y asesoría legal en materia de bienes raíces y herencias. Un número de teléfono. Una dirección en la Colonia Centro. 3 semanas antes, cuando él me la había dado en la notaría, yo no entendí bien por qué la guardé. Me dije que era por costumbre, que una siempre guarda las tarjetas de la gente aunque no las vaya a usar. Pero la verdad era otra.
La verdad era que una parte de mí, una parte muy callada y muy fría que yo no quería escuchar ni reconocer, ya sabía que iba a necesitarla. Esa parte no tenía nombre, pero sí tenía paciencia. Había estado esperando. Marqué el número a las 4:38 de la tarde. Sonó 3 veces. Contestó él mismo. Le dije quién era. Le dije que necesitaba hablar con él sobre mi casa, sobre mis derechos como dueña, sobre lo que podía hacer si quería pedir a alguien que se fuera. Lo dije con una voz más tranquila de lo que esperaba tener, como si las palabras ya estuvieran listas y solo hubieran estado esperando ser dichas. Hubo una pausa breve del otro lado, no larga, solo lo suficiente para que yo supiera que él entendía el peso de lo que acababa de escuchar. Después me dijo, «Señora Patricia, ¿puede venir mañana a las 10?» Le dije que sí. Colgué. Y por primera vez en muchas horas dejé de temblar. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y deja tu me gusta en este video. Y dime algo más. ¿Desde qué país, desde qué ciudad me estás escuchando ahora mismo? Escríbelo en los comentarios. Solo eso. Quiero saber hasta dónde llegan estas palabras. Esa noche regresé a la casa a las 7:15 de la noche. Entré por la puerta de enfrente con mi llave, como siempre. Con la misma llave que yo había usado durante décadas, la llave de la casa que era mía. En la sala estaban Rodrigo y Verónica viendo la televisión. Los dos se giraron cuando me oyeron entrar. Verónica me miró un segundo exacto, y volvió a ver la pantalla como si yo fuera alguien que no valía la pena sostener con la mirada. Rodrigo se paró del sillón. «Mamá, ¿dónde estabas?» Estábamos preocupados. No dije nada de dónde había estado. Solo lo miré. Lo miré de una manera que no era enojo ni era llanto. Era otra cosa. Era algo que yo tampoco había tenido antes en los ojos. Y algo en mi cara debió haberle dicho algo porque él no siguió preguntando. Se quedó parado en medio de la sala sin saber bien qué hacer con las manos, con esa torpeza de los hombres grandes cuando se sienten pequeños y no tienen palabras para explicarlo. Fui directo al cuarto de Sofía. Ella estaba dormida ya. Me senté en el borde de su cama un momento, en la oscuridad tibia del cuarto, escuchándola respirar. Esa respiración pausada y segura que solo tienen los niños que se sienten completamente a salvo. Olía a jabón de bebé y a las galletas que le gustaban. Le acomodé la cobijita sin despertarla. Le di un beso muy despacio en la frente, apenas rozándola, con cuidado de no interrumpirle el sueño. Me quedé ahí un momento más de lo necesario, porque a veces uno necesita quedarse donde es querido antes de enfrentar lo que viene. Después me fui a mi cuarto. Cerré la puerta. No con el seguro, porque nunca cerraba con seguro en mi propia casa. Nunca había necesitado hacerlo. Pero sí la cerré. Me senté en la silla del cuarto, la silla de madera tallada que había sido de mi mamá, la que tenía el respaldo un poco chueco desde que me la heredó, pero que yo nunca quise cambiar porque tenía la forma exacta de sus años. Me quedé quieta en la oscuridad un rato largo. No lloré, ya no había lágrimas. Las lágrimas son para cuando uno todavía tiene esperanza de que algo cambie con el llanto. Esto ya era distinto. Solo había una cosa que se había asentado dentro de mí como el polvo después de que cesa el viento. Una cosa quieta y fría y muy clara. Yo no era una visita en mi propia casa. Yo era la dueña. Y era momento de que eso quedara muy claro. Eso que sentí esa noche no fue rabia. La rabia es caliente y ciega y grita y rompe cosas. Esto era distinto. Era frío y silencioso y veía perfectamente bien. Era la clase de claridad que llega solo cuando uno ya se cansó de tener miedo. Al día siguiente, a las 9:45 de la mañana, estaba sentada frente al escritorio del licenciado Fuentes con mis documentos. Los que yo había guardado en la caja de metal azul que vivía debajo de mi cama desde hacía 20 años, guardados con esa meticulosidad silenciosa de quien siempre supo que el papel vale tanto como la sangre cuando las cosas se complican. La escritura de la casa, el comprobante del crédito pagado, los recibos del predial a mi nombre, año por año, sin falta, el acta de matrimonio de Ernesto y mío, y el acta de defunción de Ernesto,
y el documento que acreditaba que yo era la única heredera del bien inmueble. Todo en orden, todo mío, todo con sello y fecha y nombre. El licenciado Fuentes lo revisó despacio, con calma, sin apresurarse. Era un hombre mayor, de bigote gris, que usaba unos lentes con armazón de metal que le hacían la cara seria pero no antipática. La clase de cara que da confianza porque no está tratando de darla. Cuando terminó de revisar, juntó los papeles con cuidado, los alineó contra el escritorio con un golpe suave y me miró por encima de los lentes. Me dijo: «Señora Patricia, esta propiedad es completamente suya. No tiene ninguna deuda, no tiene ningún gravamen. Usted puede pedir que cualquier persona desocupe el inmueble en cualquier momento, con un aviso legal de 30 días. 30 días. Yo repetí esas dos palabras en silencio dentro de mi cabeza. Las dejé reposar ahí. Les tomé la medida. 30 días. El licenciado me explicó el procedimiento. Me habló de un documento oficial, una carta notariada que él podía preparar, firmada y sellada, que yo entregaría a las personas que vivían en mi casa. A partir de ese momento, tendrían 30 días para desocupar voluntariamente, con todas las formalidades que la ley exige, con toda la seriedad que merecía lo que yo había construido sola. Le pregunté cuánto costaba el trámite. Me dijo el precio. Tenía ese dinero. Lo tenía en la cuenta de ahorros que yo mantenía sola, la que nunca había mezclado con los gastos de la casa, la que había alimentado con los encargos del taller durante años, costura a costura, dobladillo a dobladillo. Una cuenta pequeña, discreta, que era solo mía y que nadie en esa casa sabía exactamente cuánto tenía. No porque yo fuera astuta, sino porque nadie me lo había preguntado. Y lo que nadie pregunta, nadie lo conoce. Le dije que adelante. Salí de esa notaría a las 11:20 de la mañana con un recibo en la mano y una cita para recoger el documento 3 días después. Caminé por la calle del centro con el sol en la cara. Hacía un poco de frío todavía, ese frío de mañana que se va quitando despacio, que uno casi agradece porque le recuerda que está vivo y que tiene piel. Los puestos del mercado estaban abiertos y olía a pan recién hecho y a flores de cempasúchil que alguien vendía en cubetas de plástico amarillo en la esquina, ese amarillo tan intenso que parece que se enciende solo. Me detuve frente a ese puesto de flores. Las miré un momento. Las miré como quien mira algo que reconoce sin saber de dónde. Compré un ramo pequeño, 4 flores, no para nadie en particular, para mí, solo para mí. Sin explicación y sin destinatario. Fue la primera vez en muchos años que compré algo solo para mí sin pensarlo 2 veces, sin calcular si podía, sin preguntarme si había algo más urgente en qué gastar ese dinero, sin pedirle permiso a nadie, ni siquiera a mí misma. Y caminé de regreso al camión con mi ramo de cempasúchil en la mano, sin apurarme, sin explicarle a nadie a dónde había ido ni de dónde venía. Con ese paso que tiene la gente cuando ya tomó una decisión y ya no le pesa. Ahora bien, tener ese documento en mi poder era solo el primer paso, porque yo todavía no había decidido exactamente qué iba a hacer con él, si lo iba a usar, cómo, cuándo, sola o acompañada, si iba a hablar primero con Rodrigo, si iba a darle la oportunidad de hacer lo correcto antes de que yo tuviera que hacerlo por mí misma. Y aquí es donde la historia se pone más complicada. Porque yo tenía un arma, pero todavía no sabía si tenía el valor para usarla. Porque una cosa es tener la razón, y otra cosa es tener la fuerza de actuar con ella cuando la persona frente a ti es alguien a quien amaste desde antes de que naciera. ¿Tú crees que tenía ese valor? ¿Tú qué habrías hecho? Esa pregunta me la hice durante 3 días. 3 días en que seguí cocinando, seguí cosiendo, seguí doblando la ropa y barriendo el patio y abrazando a Sofía cuando me la cruzaba en el pasillo, como si nada hubiera cambiado por fuera, aunque por dentro ya todo era distinto. 3 días en que Rodrigo me miraba de reojo sin decir nada, con esa expresión de quien sabe que algo se rompió, pero no sabe bien qué ni cómo repararlo. Y Verónica se movía por la casa como si el domingo no hubiera pasado, como si las palabras que había dicho frente a 17 personas se hubieran evaporado solas en el aire. Pero las palabras no se evaporan.
Se quedan, pegadas en las paredes, pegadas en los muebles, pegadas en el mantel bordado que yo había puesto en esa mesa con tanta ilusión, con 4 meses de dedos y de noches. Las palabras se quedan, aunque nadie las repita, especialmente esas. El documento lo recogí el miércoles. Lo saqué del sobre con cuidado. Lo leí una vez de principio a fin, y después lo puse en el sobre de la caja de metal azul. Lo cerré. Lo metí debajo de la cama, en el mismo lugar donde había guardado los papeles de la casa durante 20 años. El mismo lugar donde yo sabía que estaba todo lo que era mío, aunque a veces me olvidara de decírselo al mundo. Y esa noche, mientras esperaba a que la casa se quedara en silencio, mientras escuchaba apagarse uno por uno los ruidos de la noche, hice una llamada más. Una llamada que no era al licenciado Fuentes. Una llamada que no tenía nada que ver con papeles ni con leyes. Una llamada a alguien que yo no había contactado en más de 2 años. Alguien a quien la vida y la distancia y el orgullo de ambas partes habían dejado en silencio demasiado tiempo. Alguien que, cuando supo lo que estaba pasando, no me preguntó nada más, no me pidió explicaciones, no me hizo esperar. Me dijo sin dudar: Patricia, yo llego cuando me digas. Esa persona era la última que Rodrigo esperaba ver entrar por esa puerta. Y lo que pasó cuando llegó, eso lo cambia todo. Pero antes de contártelo, necesito que sepas cómo fueron esos 3 días adentro de esa casa. Lo que vi, lo que oí. Lo que aprendí sobre mi propio hijo en 72 horas, que valen más que 30 años de creerle ciegamente. Porque a veces uno necesita ver a alguien con los ojos que ya saben la verdad para poder verlo por primera vez. Los 3 días siguientes a mi visita al licenciado Fuentes fueron los más extraños de mi vida, porque yo cargaba un secreto que pesaba como un sobre de manila grueso metido dentro del pecho, caliente y constante, y nadie en esa casa lo sabía. Nadie podía ver que algo había cambiado. Y esa distancia entre lo que se veía y lo que era real me resultaba al mismo tiempo agotadora y de alguna manera extraña, poderosa. Seguía haciendo todo como siempre. Me levanté a las 6:15, como cualquier día, con el mismo despertador de siempre, el mismo frío del piso antes de encontrar los guaraches. Calenté agua para el café, saqué el pan, puse la mesa, doblé la servilleta en el mismo lugar de siempre, todo igual por fuera, todo distinto por dentro. Cuando Rodrigo bajó a desayunar a las 7:15, lo encontró todo listo como siempre. Me miró un momento desde el marco de la puerta con esa cara que él pone cuando no sabe bien qué está pensando. Esa cara que tiene desde niño y que yo aprendí a leer mejor que ninguna otra. Y se sentó sin decir nada. Durante el desayuno estuvimos en silencio. No un silencio tenso, no exactamente. Era más como el silencio de 2 personas que tienen mucho que decirse y ninguna de las dos se encuentra por dónde empezar. Un silencio con peso, con historia, con cosas flotando debajo que ninguno de los dos quería tocar todavía. Verónica bajó después. Se sirvió café sin mirarme, con esa costumbre ya tallada de ignorar mi presencia, como se ignora un mueble que ya no se nota. Tomó su taza y se fue al cuarto a terminar de arreglarse. Eso ya era costumbre desde hacía tiempo. Pero esa mañana, por primera vez, yo no sentí el pellizco en el estómago que solía sentir cuando ella hacía eso. El pellizco que me había acompañado durante años, pequeño y puntual, como un reloj mal ajustado. Solo la observé caminar hacia el pasillo con su taza en la mano y pensé, muy tranquila, sin rabia ni amargura, en 4 semanas no va a hacer eso aquí. Y esa tranquilidad me sorprendió. Me sorprendió sentirla tan limpia, tan sin culpa. Era la misma tranquilidad del agua antes de hervir. Por fuera, nada. Por dentro, todo moviéndose. Esa mañana abrí el taller. Corrí la cortina para dejar entrar el sol de la mañana, que a esa hora todavía era oblicuo y tibio y entraba justo sobre la mesa de trabajo. Saqué la máquina de coser, puse hilo en la bobina y empecé a trabajar en un encargo que tenía pendiente. Unos manteles para una señora del barrio que los necesitaba para el 15 años de su nieta. Trabajé 3 horas seguidas, con calma, con precisión, cada puntada igual a la anterior.
con esa concentración que da hacer con las manos algo que se conoce de memoria, algo que no exige pensarlo, y que deja la cabeza libre para lo que de verdad importa. Y mientras cosía, fui organizando lo que tenía que hacer. Lo fui poniendo en orden como se ponen en orden los hilos antes de empezar un bordado difícil. Lo primero era hablar con el licenciado Fuentes para confirmar que el documento estaba listo y que el procedimiento era exactamente como él me había explicado. Eso lo haría al día siguiente. Lo segundo era hablar con mi comadre Esperanza. No para contarle todo, solo para pedirle un favor muy concreto que todavía no había decidido exactamente cómo pedirle, pero que ella, conociéndome como me conocía, iba a entender antes de que yo terminara de explicarlo. Lo tercero era la llamada que ya había hecho esa noche al teléfono que no marcaba desde hacía más de 2 años. La llamada que todavía no te he contado del todo. La persona del otro lado me había dicho que llegaba cuando yo dijera, y yo todavía no había dicho la fecha. Todavía estaba midiendo el momento. Todavía estaba asegurándome de que cuando dijera la fecha, no iba a echarme para atrás. Esa tarde, mientras Rodrigo llegaba del trabajo y Verónica tenía una de sus conversaciones largas por teléfono en el cuarto, con esa voz que sube cuando cree que nadie la escucha, ocurrió algo que no estaba en ninguno de mis planes. Sofía entró al taller. Así, sin tocar, como siempre hacía, con esa confianza silenciosa que tienen los niños cuando saben que en un lugar son bienvenidos sin condiciones. Se paró junto a la máquina de coser y me miró trabajar un momento. Tenía una galleta de animalitos en la mano, a medias, y los labios llenos de migajas. Me miró con esa atención completa que solo los niños muy pequeños y los animales saben tener. ¿Huela? Dime, mi amor, ¿por qué estás triste? Me detuve. Apagué la máquina. La miré. ¿Quién te dijo que estoy triste? Nadie. Lo vi yo sola. 4 años. 4 años tenía esa niña y ya veía lo que los adultos de esa casa no se molestaban en ver. Lo que nadie se había tomado el trabajo de preguntarme en semanas, me lo preguntaba ella en 5 palabras, de pie junto a mi máquina de coser, con una galleta a medias en la mano. Me acerqué, le limpié las migajas de los labios con el pulgar, despacio, sintiendo la suavidad de esa piel que todavía no sabe lo que es el cansancio, y le dije, no estoy triste, mi amor, estoy pensando. Ella me estudió la cara un momento más, con esos ojos enormes que tiene, y que no dejan pasar nada, con la misma seriedad con que los niños evalúan las cosas cuando todavía no saben que se supone que deben disimular. Después me ofreció la mitad de su galleta con toda la seriedad del mundo, con las 2 manos extendidas, como se ofrece algo precioso, como se ofrece lo más valioso que uno tiene en ese momento. Y yo me reí, una risa de verdad, que salió sola, sin buscarla. La primera en muchos días, una de esas risas que uno no sabe que necesitaba hasta que llega. La tomé, la comí, le dije que estaba muy rica. Y ella se subió a la silla de al lado, esa silla pequeña que yo había puesto ahí años atrás para que Rodrigo me acompañara cuando era chico, y se quedó ahí sentada, columpiando los pies que no llegaban al piso, acompañándome en silencio mientras yo volvía a coser, sin pedir nada, sin preguntar más, solo estando. Esa imagen la guardo como se guardan las flores entre las páginas de un libro, aplanada, quieta, para siempre, sin que el tiempo pueda seguir tocándola. Antes de contarte lo que pasó después, necesito preguntarte algo, y de verdad quiero saber tu respuesta. Si tú estuvieras en mi lugar, con ese documento guardado bajo la cama, con esa persona que habías llamado lista para llegar, con ese hijo que había elegido el silencio frente a 17 personas, ¿habrías esperado más? ¿O ya era suficiente? ¿Cuánto tiempo más le habrías dado? Escríbeme en los comentarios. Necesito saber qué habrías hecho tú. Al día siguiente confirmé con el licenciado Fuentes. El documento estaba listo, sellado y firmado. Fui a recogerlo a las 10 de la mañana, caminando despacio por las calles que ya conocía de memoria, respirando ese aire de mañana que todavía no se ha llenado del ruido del día. Lo guardé en el sobre de la caja de metal azul, junto con los otros papeles. Cerré la caja. La puse de nuevo debajo de la cama.
en el lugar donde siempre había estado todo lo que era mío de verdad. Esa tarde llamé a Esperanza. Esperanza y yo nos conocíamos desde hacía 32 años. Habíamos sido vecinas antes de que yo comprara la casa de la colonia Ermita, vecinas de pared compartida, de ventanas que se veían de frente, de saludos a gritos por encima de la ropa tendida. Habíamos criado a nuestros hijos juntas, nos habíamos prestado huevos y harina cuando hacía falta, nos habíamos sentado una al lado de la otra en las noches difíciles sin necesitar muchas palabras. Habíamos enterrado juntas a nuestros esposos con 1 año de diferencia, y eso crea entre dos personas un lazo que no se nombra, pero que tampoco se rompe. Era el tipo de amistad que no necesita explicaciones porque ya tiene demasiada historia acumulada. La clase de persona que uno llama cuando las cosas se ponen serias de verdad. Le conté lo suficiente. No todo. Solo lo que necesitaba que supiera para ayudarme. Lo justo para que entendiera sin tener que llenarlo de detalles que lo complicarían. Cuando terminé, Esperanza estuvo un momento en silencio. Un silencio que yo ya conocía. El silencio de ella cuando está pensando con cuidado antes de hablar. Cuando está midiendo las palabras como se mide la tela antes de cortar. Después dijo, con esa voz suya que no sube ni baja nunca. Esa voz que tiene la temperatura constante de quien ya vio demasiado como para asustarse. Patricia, ¿para qué me necesitas exactamente? Le dije para qué. Volvió a quedarse callada un momento. Solo un momento. Y después, dime cuándo. 32 años de amistad. Y nunca me había fallado una sola vez. El tercer día fue el jueves. Y el jueves fue cuando Rodrigo, por primera vez desde el domingo, me buscó. Fue en la tarde, cuando Verónica había salido a una cita con su hermana y la casa respiraba de otra manera, con esa calma distinta que tiene el aire cuando ciertas personas no están. Me encontró en la cocina pelando papas, con el delantal puesto y la radio baja al fondo, y se sentó en la silla de junto sin que yo lo invitara. La misma silla donde se sentaba de niño a hacer la tarea mientras yo cocinaba. La misma que había usado durante años, sin darse cuenta de que eso era un regalo. Se quedó mirando sus propias manos un rato antes de hablar, como si buscara en ellas el comienzo de las palabras. Mamá, lo que pasó el domingo, lo miré. Esperé. Le dejé el espacio que necesitaba, aunque una parte de mí ya sabía lo que iba a venir. Él tragó saliva. Sé que estuvo mal. Lo de Verónica estuvo mal. Pero también tienes que entender que ella a veces se exalta y dice cosas que no piensa y... ¿Me escuchaste, Rodrigo? Él levantó la vista. Estabas ahí. Me escuchaste decirte con los ojos que te necesitaba. Y elegiste tu plato. No lo dije con temblor en la voz. No lo dije llorando. Lo dije como se dice una verdad que ya no tiene dónde esconderse, que ya no necesita adornos ni disculpas. Él no dijo nada. Vi cómo algo en su cara se movía por dentro, como cuando el agua de un vaso se agita aunque nadie lo toque, como cuando algo que uno había guardado muy quieto se desacomoda solo. Mamá, no hace falta que digas nada ahorita, le dije. Y lo dije sin enojo, sin lágrimas, solo con esa calma fría y limpia que me había instalado en el pecho desde el domingo, que ya no me pesaba, sino que me sostenía. Hay cosas que ya están decididas, Rodrigo, y las vas a entender muy pronto. Él frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Terminé de pelar la papa que tenía en la mano. La puse en el tazón de agua con esa precisión lenta que tienen los gestos cuando uno los hace por última vez, sin saber todavía que es la última vez. Me sequé las manos en el mandil. Quiero decir que te quiero mucho, que siempre te voy a querer, que eres mi hijo y eso no cambia con nada de lo que pase, pero que esta casa es mía, y que yo también soy una persona, no solo tu madre, una persona. Se quedó mirándome fijo, con esa expresión de quien escucha palabras que entiende por separado, pero que juntas no le cuadran todavía. Y yo fui al taller, cerré la puerta y marqué el número que llevaba 3 días esperando marcar. 3 días sintiéndolo en la punta de los dedos cada vez que pasaba cerca del teléfono. La voz del otro lado contestó al primer timbrazo. Le dije, «Puedes venir el sábado.
El sábado llegó con un sol de mañana limpio y frío, de ese que ilumina sin calentar todavía, que pone luz en todo sin comprometerse con el calor. Yo estaba en la cocina desde temprano, antes de que la casa empezara a moverse. Había hecho café de olla, con canela y piloncillo, el que tarda más, pero que llena toda la casa de olor desde que uno lo pone en el fuego, el que huele a domingo de antes, a casa de mi mamá, a mañanas que uno recuerda sin saber exactamente cuándo fueron. Tenía las manos tranquilas, el cuerpo tranquilo, esa tranquilidad que ya no era esfuerzo ni disciplina, sino convicción, la tranquilidad de quien ya decidió y ya no necesita convencerse más. A las 11 de la mañana sonó el timbre. Rodrigo estaba en la sala leyendo el periódico, de ese modo distraído con que se lee cuando uno está esperando algo sin saber qué. Verónica estaba arriba todavía, con su rutina de mañana que siempre duraba más de lo que debía. Yo fui a la puerta yo misma, sin apurarme, midiendo cada paso, y la abrí con la misma mano que había abierto esa puerta durante décadas. Y ahí estaban. El licenciado Fuentes, con su traje gris y sus lentes de armazón de metal, con un portafolio negro en la mano y esa expresión profesional y tranquila de quien sabe exactamente lo que hace y no necesita anunciarlo. Y a su lado, Esperanza, con su bolsa de mano color vino y esa mirada suya que no se asusta de nada, que ha visto demasiado como para que la vida todavía la sorprenda. Y detrás de ellos, de pie en la banqueta, con una maleta de ruedas pequeña y el cabello blanco recogido, con los ojos húmedos pero la espalda derecha, con esa dignidad que da tener muchos años y haberlos vivido de frente, estaba el tío Bernardo, el hermano mayor de Ernesto, el único familiar de mi esposo que quedaba vivo, el hombre que cargaba en la cara los mismos rasgos de Ernesto, la misma forma de la frente, la misma manera de inclinar la cabeza cuando lo miraban, y que por eso dolía y consolaba al mismo tiempo. El hombre que Rodrigo no había visto en 7 años, porque Verónica, en algún momento que yo nunca entendí del todo, con esa habilidad suya para cerrar puertas sin que pareciera que ella las cerraba, había logrado que esa relación se fuera apagando hasta desaparecer. Una llamada menos, una visita cancelada, un cumpleaños sin mensaje. Así se apaga una familia sin que nadie firme nada. El tío Bernardo, 81 años. Más delgado que la última vez que lo había visto, con esa delgadez de los ancianos que el cuerpo va tomando con los años como quien va dejando lo que ya no necesita, pero de pie, firme, con la maleta pequeña en la mano y los ojos que me encontraron antes de que yo terminara de abrir la puerta. Rodrigo escuchó el ruido de la puerta y salió de la sala con el periódico todavía en la mano. Se quedó parado en el pasillo mirando hacia la entrada con esa postura que uno tiene cuando algo no termina de tener sentido. Vi exactamente el momento en que reconoció al tío Bernardo. Vi el instante preciso. Vi cómo su cara pasó de la confusión a algo que no era exactamente culpa, pero que se le parecía mucho. Algo que se quedó a mitad del camino entre el reconocimiento y el peso de lo que había dejado apagarse. «Mamá, ¿qué es esto?». No respondí de inmediato. Los hice pasar. Los senté en la sala como se sienta a las personas que uno ha esperado con cuidado. Le serví café al licenciado Fuentes en la taza buena, la de porcelana blanca que yo guardaba para las visitas importantes. Le di un abrazo largo al tío Bernardo, uno de esos abrazos que dicen muchas cosas que no se dicen con palabras, que dicen te extrañé y me alegra que estés aquí y lo siento todo al mismo tiempo. Le apreté la mano a Esperanza, que me apretó de vuelta con esa firmeza suya que significa aquí estoy. Rodrigo seguía parado en el pasillo, con el periódico todavía doblado en la mano, sin entender qué estaba pasando en su propia sala. Sin entender que esa sala exacta donde él había crecido y donde había creído que las cosas siempre iban a seguir como estaban, en ese momento ya era otra cosa, o lo que él había creído que era su sala. En ese momento se oyeron pasos en las escaleras. Verónica bajó con su bata y el cabello suelto, todavía a medio arreglar, y frenó en seco en el último escalón cuando vio a las personas sentadas en la sala. Sus ojos recorrieron el grupo una vez, 2 veces, y me buscaron a mí con una expresión que yo no le había visto antes. No era enojo,
No era la frialdad de siempre, era algo más cercano al miedo. Esa clase de miedo que llega cuando uno se da cuenta, demasiado tarde, de que las cosas ya se movieron sin pedirle permiso. El licenciado Fuentes se puso de pie con esa calma de quien ha hecho esto muchas veces y sabe que el peso del momento no requiere dramatismo. Abrió el portafolio, sacó el sobre con ambas manos y lo puso sobre la mesa de centro. Sobre el mantel bordado con las flores en las esquinas que yo había tardado 4 meses en terminar. Sobre ese mantel que había sobrevivido años de esa mesa, que había absorbido el calor de cientos de tazas, que era tan mío como mis propias manos. Y dijo, con esa voz tranquila y clara y sin fisuras que tienen los hombres que saben exactamente el peso de lo que dicen. Buenos días. Soy el licenciado Arturo Fuentes, notario público. Estoy aquí a solicitud de la señora Patricia Morales, propietaria legítima de este inmueble, para hacer entrega formal de un aviso de desocupación voluntaria con 30 días de plazo, de acuerdo con lo establecido en... No escuché el resto de la frase legal. Las palabras siguieron, precisas y formales, llenando la sala con su peso oficial. Pero yo no las escuché. Estaba mirando a Rodrigo. Estaba mirando como mi hijo, el niño al que yo había sacado adelante cosiendo de madrugada con los dedos vendados con esparadrapo, el niño que había bailado solo en la cocina con los brazos abiertos frente al radio de pilas, el niño que se había tirado contra mi cuello en un miércoles de lluvia para que yo lo sostuviera. Se quedaba paralizado en ese pasillo, con el periódico colgando de la mano, con la boca entreabierta, sin poder decir una sola palabra, mirando a su madre por primera vez con los ojos de alguien que acaba de entender que hay consecuencias, que las cosas que se hacen y las cosas que no se hacen dejan un rastro, que el silencio frente a 17 personas tiene un precio. Y lo que él dijo cuando finalmente recuperó la voz, eso fue lo último que yo esperaba escuchar. Lo que Rodrigo dijo fue esto. Mamá, ¿por qué no me hablaste antes? No antes de los gritos de Verónica. No antes de que el licenciado Fuentes pusiera ese sobre encima de la mesa, sino antes de que todo esto llegara tan lejos. Esa fue la pregunta de mi hijo, y fue la pregunta más cruel y la más honesta que me hizo en toda su vida al mismo tiempo, porque tenía razón. Y no la tenía. Tenía razón en que yo había guardado demasiado, que había cargado en silencio lo que no debí cargar sola. Que acaso si yo hubiera hablado antes, si hubiera puesto límites antes, si hubiera dicho, esto no, Rodrigo, esto no está bien, la primera vez y la segunda y la tercera, las cosas no habrían llegado hasta ese domingo del mantel bordado y los 17 invitados y la copa de vino. Pero no tenía razón en lo que estaba insinuando, que la responsabilidad de lo que pasó era mía por haber callado. Como si el que calla fuera el culpable y el que grita quedara limpio. No dije nada de eso, solo lo miré. El licenciado Fuentes esperó. Esperanza miraba sus propias manos. El tío Bernardo estaba sentado en el sillón con su maleta pequeña a los pies y los ojos fijos en Rodrigo con una expresión que yo conocía bien. La expresión de un hombre que ya vio esto antes y ya sabe cómo termina. Verónica no había dicho una sola palabra desde que bajó las escaleras. Estaba parada junto al pasillo, con los brazos cruzados, y la cara de alguien que está calculando muy rápido. La vi recalcular en tiempo real. Vi cómo sus ojos iban del sobre en la mesa al licenciado Fuentes, al tío Bernardo, a mí, y vi exactamente el momento en que entendió que esta vez no había salida fácil. El sobre tiene 2 nombres, explicó el licenciado con calma. El de la señora Verónica Torres y el del señor Rodrigo Morales. Ambos tienen 30 días calendario para desocupar voluntariamente el inmueble. Si transcurrido ese plazo la propiedad no ha sido liberada, la señora Morales tiene el derecho legal de iniciar un proceso de desalojo. Rodrigo se sentó en la silla que estaba más cerca. Se sentó despacio, como si las piernas de repente no le respondieran bien. Tenía 38 años y esa mañana los parecía todos. «Mamá», dijo con la voz más baja que le había escuchado desde que era adolescente. «¿A dónde quieres que vayamos? No quiero que vayan a ningún lado castigados, Rodrigo. Quiero que vayan a su propio lugar,
a un lugar que sea de ustedes, porque esta casa es mía, y yo también tengo derecho a vivir en paz en ella. Hubo un silencio largo. Fue Verónica la que lo rompió, y lo rompió de una manera que yo no esperaba. No gritó, no se defendió, no dijo ninguna de las cosas que yo había ensayado mentalmente que iba a decir. Solo preguntó, con esa voz tranquila que a veces tiene y que me resulta más difícil de leer que el enojo. ¿Y Sofía? La miré. Sofía es mi nieta. Eso no cambia nada. Eso no va a cambiar nunca. Fue lo único que dije sobre eso, y por el momento fue suficiente. Los 30 días que siguieron fueron los más silenciosos que recuerdo en esa casa. No un silencio de paz, un silencio de cosas que se acomodan, de espacios que se reorganizan, de personas que empiezan a entender que el mundo que conocían se está acomodando diferente. Rodrigo y Verónica empezaron a buscar departamento esa misma semana. Supe después, por Esperanza, que Rodrigo le había pedido ayuda a un compañero de trabajo para que le prestara algo de dinero para el depósito. No me lo pidió a mí, tal vez porque sabía que no era el momento, tal vez porque algo en él había cambiado también, aunque yo no alcanzaba a verlo todavía desde tan cerca. El tío Bernardo se quedó en la casa. Eso también era parte de lo que yo había planeado. Había 3 cuartos. Uno era el mío, uno había sido el de Rodrigo, donde ahora dormía Sofía, y uno había estado cerrado durante meses porque Verónica lo había convertido en bodega. El tío Bernardo lo desocupó en una mañana, lo limpió él mismo sin pedir ayuda y lo acomodó con sus cosas. Tenía pocas, una maleta, 3 fotografías enmarcadas, un rosario de madera oscura y una radio de pilas. Una radio de pilas. Cuando la vi en su cuarto, en la mesa de noche, con la antena levantada, sentí algo que no supe nombrar en ese momento. Después entendí que era continuidad. Como si un hilo roto, hace muchos años, se hubiera vuelto a anudar. Los primeros días después de que Rodrigo y Verónica se fueron los más raros de mi vida. No difíciles, raros. Porque yo había vivido sola antes, sí, pero hacía tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía. La primera mañana me levanté a las 6:15 por costumbre y fui a la cocina a poner el café. Y estuve ahí parada frente a la estufa encendida, con la olla del agua en la mano, y de repente me di cuenta de que podía poner exactamente la cantidad de agua que yo quisiera. No para 4 personas, para mí, y para el tío Bernardo, que bajaba a las 7, que tomaba el café sin azúcar y sin canela, y que desayunaba sin hablar mucho porque era un hombre de pocas palabras de mañana. Puse el agua, puse la canela, porque era mi café y lo quería con canela. Eso fue todo. Nada grande. Nada dramático. Una olla de agua con canela en la estufa de mi cocina de mi color crema que yo misma había elegido. Pero sentí algo ahí adentro que se acomodó como se acomoda una vértebra cuando uno lleva mucho tiempo cargado. Las primeras semanas hubo cosas que me costaron más de lo que esperaba. Había hábitos pegados tan hondo que no sabía que los tenía hasta que ya no eran necesarios. Escuchar pasos en las escaleras y tensar el cuerpo. Esperar que llegara alguien a decirme algo que hacer. Disculparme por estar en mi propia sala. Comer deprisa para poder levantar los platos antes de que alguien los mirara con impaciencia. Esos reflejos tardaron en irse. No se van de un día para otro. Se van despacio. Cómo se va el dolor de una herida que ya cerró, pero que todavía duele cuando cambia el tiempo. Pero se fueron yendo. A los 15 días fui a la tienda de telas de la calle Palma. Una tienda donde yo había comprado tela durante más de 30 años. Donde me conocían por nombre, donde la señora del mostrador siempre me preguntaba para qué era el encargo. Esa tarde no había encargo. Fui sin encargo. Fui a tocar telas porque me gustaba tocarlas, porque siempre me había gustado y nunca me había permitido ir solo por eso. Estuve ahí una hora larga. Pasé la mano por sedas y popelinas y damascos y terciopelos. Olí el olor de tela nueva, que es uno de los olores que más me gustan en el mundo. Y al final compré 1,5 metros de lino color ocre sin tener ningún plan todavía para él. Solo porque era bonito y me lo merecía. Lo traje a casa, lo doblé,
Lo puse en el cajón del taller encima de los otros materiales, y fue la primera compra sin explicación que hice en muchos años. Rodrigo me llamó a los 16 días. Habían encontrado un departamento en la colonia Doctores, a 20 minutos de la casa. 2 cuartos. Rentado. Con 1 año de contrato. Me lo dijo con la voz de alguien que está reportando información, no buscando aprobación. Le dije que me alegraba. Le pregunté si Sofía estaba bien. Me dijo que sí. Hubo un silencio corto. Después me dijo que los domingos, si yo quería, él podía traer a Sofía a verme. Le dije que sí. Que con gusto. Ese domingo llegaron los 3. Rodrigo, Verónica y Sofía. Yo había hecho sopa de fideo y chuletas de puerco y arroz rojo. Pusimos la mesa del comedor, los 4, y el tío Bernardo. Verónica habló poco, pero ayudó a poner los platos sin que nadie se lo pidiera, sin que yo se lo pidiera. Solo los tomó de la cocina y los fue poniendo, uno por uno, en silencio. No dije nada, no hice ningún comentario. Solo lo noté y lo guardé. Sofía comió sentada junto a mí como siempre, con su plato pequeño y su cuchara que todavía sostenía raro y sus preguntas de 4 años que no tenían pausa. Güela, ¿por qué el arroz es rojo si el jitomate es más anaranjado? Güela, ¿el tío Bernardo duerme aquí siempre? Güela, ¿puedo ir a ver tu máquina de coser? Le dije que sí a todo, como siempre. Después de comer, cuando los adultos tomaban café en la sala, yo llevé a Sofía al taller. Le mostré el 1,5 metros de lino color ocre que había comprado sin plan. Le pregunté qué creía ella que podíamos hacer con él. Ella lo tocó muy seria, como había tocado el epazote en la maceta de barro roja aquella tarde de jueves. Lo apretó entre los dedos chiquitos. Olió el extremo del rollo. «Un vestido para mí», dijo. «Con olanes». Me reí. Le dije que sí, que con olanes. Eso fue todo, pero eso fue todo lo que hacía falta. Esa tarde, cuando ya se iban, Rodrigo se quedó parado un momento en la puerta. Los demás ya habían salido. Solo él y yo en el umbral, con la luz de la tarde entrando por la banqueta y Sofía jalándole la mano desde afuera. Me miró, y sin decir nada, sin un discurso, sin ninguna de las palabras que yo había imaginado que algún día me diría, hizo algo que no esperaba. Estiró la mano, no para darme un apretón formal, para darme la llave de repuesto de la casa que yo misma le había dado hacía 3 años cuando se mudaron. La llave que él había tenido en su llavero todo ese tiempo y que ahora ponía en mi palma, con cuidado, sin soltarla del todo hasta que yo la cerrara en el puño. No dijo nada. Yo tampoco. La cerré en el puño y la sostuve ahí, caliente del calor de su bolsillo, mientras lo veía alejarse por la banqueta con su familia. Cerré la puerta. Me quedé sola en el pasillo con esa llave en la mano. Y por primera vez en muchos años sentí que el peso que cargaba no era el de las cosas que había tenido que hacer, era el de las cosas que ya no tendría que cargar más. Han pasado 14 meses desde aquel sábado en que el licenciado Fuentes puso el sobre encima del mantel bordado. 14 meses. Y a veces me parece que fue otra vida, y a veces me parece que fue ayer. Hoy es domingo. Domingo de febrero, con ese sol que en Puebla a mediodía todavía calienta, aunque el aire de la mañana haya estado frío. Tengo el taller abierto y la máquina de coser encendida, pero no estoy cosiendo todavía. Estoy sentada junto a la ventana con una taza de café, mirando el patio. El epazote de la maceta de barro roja creció tanto en estos meses que tuve que podarlo en diciembre. Ahora está otra vez verde y tupido, moviéndose un poco con el aire que entra por la barda. El tío Bernardo ya no está aquí. Se fue en octubre, de madrugada, tranquilo, en su cama, con sus 3 fotografías enmarcadas en la mesa de noche y su rosario entre los dedos. Fue una muerte buena, si es que eso existe. El médico dijo que no sufrió. Yo creo que sí sufrió, pero hacia adentro, como sufren los hombres de esa generación que aprendieron que el dolor no se muestra. Lo extraño cada mañana cuando bajo a la cocina y ya no está él sentado en la silla de junto, tomando su café negro sin azúcar y sin canela, leyendo el periódico del día anterior porque el del día era más caro,
Y él nunca perdió la costumbre de ahorrar, aunque yo le decía que no hacía falta. Me dejó algo. No en papel, no en documento. Me lo dijo él mismo 3 semanas antes de irse, una tarde en que estábamos sentados los dos en el patio, y el sol estaba bajando y el epazote olía fuerte, y él me miró de lado y me dijo: «Patricia, Ernesto hubiera estado muy orgulloso de ti. No de lo que hiciste con los papeles ni con la casa. Del momento en que decidiste que ya era suficiente. Eso es lo que él hubiera querido ver». No le respondí nada. Me quedé mirando el patio. Después de un rato, le dije que yo también lo creía. Rodrigo viene cada domingo. Desde hace 11 meses no ha fallado uno solo. Llega con Sofía, casi siempre sin Verónica, aunque en los últimos 3 meses ella ha venido también, algunas veces. No siempre. Pero viene. Verónica y yo no somos amigas. No voy a decirte eso porque sería mentira, y no tiene caso mentirte a estas alturas. Entre ella y yo hay algo que podría llamarse respeto cauteloso. Un respeto que se construyó no con palabras, sino con acciones pequeñas y repetidas. Ella llegando un domingo y preguntando si necesitaba algo del mercado antes de venir. Yo diciéndole que si podía traer jitomates. Ella trayendo los jitomates, yo cocinando con ellos. Las dos en la cocina al mismo tiempo sin pisarnos, sin estorbarnos, sin fingir que todo está perfecto, pero sin lastimarnos tampoco. Hay un territorio nuevo entre nosotras que todavía no tiene nombre exacto, pero está ahí, y de momento es suficiente. Con Rodrigo es diferente. Con Rodrigo hay una conversación que empezó ese domingo en que me devolvió la llave y que todavía no ha terminado. Es una conversación que a veces se hace con palabras y a veces con silencios y a veces con cosas tan pequeñas como pasarme el pan sin que yo lo pida o quedarse 10 minutos más después de que Verónica ya está en el carro esperándolo. El domingo pasado se quedó esos 10 minutos. Sofía ya estaba afuera y él estaba parado junto a la puerta, con la mano en el picaporte, cuando me dijo sin mirarme del todo: «Mamá, ¿tú crees que uno puede aprender?». Le pregunté qué quería decir. Me miró entonces, a los ojos, y dijo: «Aprender a hacer las cosas distintas, a ser distinto, a no repetir lo que uno aprendió mal sin saber que lo aprendió mal». Me quedé quieta un momento. Después le dije: «Sí, creo que sí. Creo que la gente aprende cuando le duele lo suficiente y cuando tiene honestidad para reconocer de dónde viene el dolor». Él asintió despacio, como quien recibe algo que no sabe todavía cómo cargar, pero lo toma. Salió. Cerré la puerta. Y me quedé parada en el pasillo con esa pregunta de él rebotando en las paredes de la cabeza. ¿Puede uno aprender? ¿Puede uno cambiar? Yo tengo 61 años y sigo haciéndome esa pregunta sobre mí misma también. Porque no fui víctima nada más. También fui cómplice de mi propio silencio. También aprendí cosas mal y tardé demasiado en reconocerlo. Aprendí que el amor de madre no tiene límites, que dar sin pedir nada a cambio es virtud, que aguantar es fortaleza. Y esas cosas que aprendí no eran todas ciertas. El amor de madre tiene límites. Tiene que tenerlos, porque sin límites no es amor. Es sacrificio que se consume solo y no sirve a nadie al final. Y aguantar no siempre es fortaleza. A veces aguantar es miedo disfrazado de paciencia. Y yo tuve miedo durante mucho tiempo. Miedo a perder a mi hijo. Miedo a quedarme sola. Miedo a que si ponía un límite, el amor se rompiera. Lo que aprendí este año es que el amor que se rompe cuando uno pone un límite nunca fue amor completo. Era una transacción, y las transacciones se terminan cuando una parte deja de pagar. El amor real resiste los límites, se ajusta a ellos. A veces duele ajustarse, sí, pero resiste. Sofía viene cada domingo. Eso no ha cambiado. Y eso es lo más importante. Esta semana le terminé el vestido de lino color ocre con holanes. Lo colgué en el cuarto que fue del tío Bernardo, que ahora es un cuarto limpio con luz y la ventana abierta. Lo colgué en el perchero de madera y me quedé mirándolo un momento antes de apagar la luz. Holanes pequeños en el ruedo, como ella quería,
4 botones forrados en el cuello. 2 bolsillos que no sirven para nada pero que quedan bonitos. La talla exacta de una niña de 4 años y medio que ya casi tiene 5. Mañana viene Sofía. Le voy a dar el vestido. Y eso, para mí, es lo que sigue. No el domingo del mantel bordado. No las palabras de Verónica frente a 17 personas. No el sobre encima de la mesa con los papeles del licenciado Fuentes. Lo que sigue es el vestido de lino color ocre, los solanes, los botones forrados, los ojos enormes de esa niña cuando vea que lo que le prometí existe de verdad y está esperándola colgado en un perchero de madera. Eso es lo que uno construye cuando decide que ya fue suficiente. No solo recupera lo que era suyo, empieza, despacio, a construir lo que todavía no ha sido. Yo tengo 61 años y siento, por primera vez en mucho tiempo, que lo que viene todavía no ha pasado, que hay cosas que todavía no sé de mí misma, que la historia no terminó, que la historia, en realidad, apenas está encontrando su forma. Si esta historia te tocó algo por dentro, si en algún momento mientras escuchabas sentiste que estabas oyendo algo que tú también viviste, o callaste, o guardaste demasiado tiempo, quiero pedirte que dejes tu me gusta en este video. No te lo pido como un número. Te lo pido porque quiero saber que hay alguien del otro lado que entiende lo que cuesta levantarse cuando la persona que más amas elige no verte. Suscríbete al canal para que la próxima historia también llegue hasta ti, porque hay muchas más, y todas tienen ese mismo hilo de dignidad que nos une. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, una amiga, una hermana, tu mamá, tu vecina, alguien que está cargando en silencio lo que no debería cargar sola, compártelo con ella. Porque a veces la historia de otra persona nos da el valor que a nosotros nos ha faltado para decir, finalmente, ya fue suficiente, y lo que sigue es mío.